Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y todas. Mi nombre es Marco Reyes, profesor titular de tiempo completo para el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa y también colaborador del Diplomado del PUEAO. Como parte de las discusiones, conversaciones que hemos tenido en el diplomado, por supuesto que ha salido el tema del fútbol y el tema del Mundial de Fútbol, justamente a celebrarse ya próximamente en junio, la primera semana, inicio de la primera semana del 2026, y ha despertado muchísimo interés porque el partido inaugural es México contra Sudáfrica. Dos países que tienen características muy interesantes y siempre nos gusta pensar en contrasentido histórico, es decir, no solamente contribuir a, por supuesto, ver los partidos de fútbol, analizarlos, convertirnos en fans del deporte, pero pensarlo a contracorriente, a contrasentido histórico en todo el sentido de la palabra. Por una razón relativamente simple, los deportes en el continente africano son por lo menos los que mayoritariamente hoy nos ocupan, como podría ser el fútbol, el cricket, el rugby. Creo que son tres de los más populares en el continente africano, pero los tres también son invenciones coloniales. Es decir, siguiendo la lógica de Don Eric Hobsbawm, el colonialismo inventa deportes, inventa actividades, en este caso deportivos. Y eso es justamente lo que nos interesa revisar el día de hoy. ¿Para qué confeccionar deportes? ¿Para qué promover colonialmente la práctica de deportes en el continente africano? El colonialismo creo que tuvo y tiene la necesidad de confeccionar fisonomías o de confeccionar cuerpos, todo lo cual incluye unas dinámicas de género y una dinámica de sexo, pues de sexualidad como tal. El fútbol, que es en donde me voy a centrar lo más posible, es probablemente en el continente africano uno de los deportes más seguidos, indudablemente, corrijo, pero a la par es también uno de los deportes, uno de los paquetes, digamos, de aficionados, incluso aficionadas, que se le puede tildar de ser también uno de los más LGTBI fóbicos. Es decir, son deportes que inauguralmente se promovieron como parte de un paquete de construcción de género y sexualidad en el continente africano. ¿A qué me refiero? Practicar un deporte implica someter el cuerpo a un rigor que mayoritariamente se pensó que tenía que ser masculino. Es decir, el cuerpo masculino tenía que inventarse como un cuerpo que soportara, digamos, un rigor desde el punto de vista competitivo, por ejemplo. También el cuerpo masculino se inventó como un espacio, digamos, un territorio, sería una mejor palabra, a través de la cual se compitiera, es decir, una lógica de competencia al interior de las personas africanas que paradójicamente las convertía también en personas racionales. Los africanos entraban a una lógica deportiva y también de esa manera entraban a una lógica de competencia, pero no cualquiera lógica de competencia, sino también una lógica racional de competencia. Era el modo mediante el cual los cuerpos de varones africanos eran confeccionados del modo en que el colonialismo deseaba que así fuera. También, no solamente los deportes cumplen con esa misión, sino que también en el caso muy particular del fútbol, se vincularon las selecciones nacionales, como su nombre lo dice, con el orgullo y la identidad nacional. De manera que hay una conexión fundamental entre deporte, fútbol, nacionalismo e identidad nacional. Hay que señalar que para 1950 finales, cuando África se está independizando de manera generalizada, los nuevos o recientemente independizados países africanos no tienen una identidad nacional como tal, sino que en sentido estricto los países que mayoritariamente hoy conocemos del continente africano, por ejemplo, República Democrática del Congo, tomaron una identidad, en este caso congolesa, que era muy pequeñita y la convirtieron en una identidad nacional. Para que ese proceso de confección, de instalación de la identidad nacional y de cuajamiento de la identidad nacional
ocurriera, pues los deportes fueron también sumamente significativos. Había que meter a un grupo de personas que encarnaran a la nación y a la identidad nacional, ¿no? 11 jugadores en una cancha de juegos enfrentándose con otro símil proveniente de otra nación y que se enfrentaban de manera caballerosa, que encarnaban el orgullo, la gloria, el honor nacional. Esas son, digamos, los engranajes detrás de todos los sistemas deportivos. Pero no solamente eso, sino que desde el punto de vista de quienes practicaban dichos deportes, por lo menos originalmente éramos varones quienes eran los jugadores o éramos los jugadores. ¿Por qué razón? Porque en sentido estricto ayudaba de una manera muy, muy interesante a que dentro del grupo de varones nos vigiláramos socialmente. Es decir, los deportes establecen también una práctica de homovigilancia en todo el sentido de la palabra. Tenemos que ser, eso se promovía, no que me guste, pero eso se promovía, teníamos que ser, primero que nada, muy varones, muy gallardos, echados para adelante, competitivos, militarizados en el sentido profundo de la palabra, es decir, con interpretar incluso el deporte de manera militar. Había una lógica militar en las estrategias, en las tácticas que subyacen a la lógica deportiva. ¿Y quiénes éramos los representantes por antonomasia de eso? Justamente los varones. De manera que es muy interesante analizar, por ejemplo, las porras, los llamados, los insultos también que en justas deportivas ocurren, ¿no? También muchas de esas llamados que surgen de las barras o de las porras, pues tienen una vigilancia como esencia y es que el que está en la cancha se comporte como lo tiene que hacer, es decir, muy masculino, muy racional, muy fuerte, muy competitivo y además de todo, no dar ningún elemento de debilidad, porque esa debilidad originalmente se planteó hacia el lado femenino. Entonces, mostrar debilidad en la cancha, vigilando ese tipo de comportamiento, es mostrar un elemento femenino, de manera que está prohibido para los practicantes del deporte o en fútbol en específico, mostrarse femenino. Ha habido varios casos en continente africano de jugadores de fútbol, especialmente, particularmente, que, por ejemplo, por allá de 2004, 2005, un jugador de origen maliense, que es Mohamed Cámara, se negó a hacer el partido, a llevar a cabo el partido, porque en el uniforme se planteaba que tenía que haber, los números tenían que tener los colores del arco iris, vinculado justamente con la marcha del Pride y del orgullo gay a nivel mundial, y África no es la excepción. Se negó a hacerlo, así como él, también ha habido algunos otros jugadores, también algunos países que han levantado la mano para convertirse en sedes de mundiales a nivel internacional, obviamente, han sido severamente castigados o han sido criticados, dejados un poco en la congeladora en la solicitud por el perfil, digamos, homofóbico que tienen mayoritariamente tanto los gobiernos como la propia población. Es el caso específico de Marruecos. Yo sé que Marruecos ya va a ser como una sede conjunta del Mundial de Fútbol en 2030, pero la candidatura de Marruecos fue muy criticada justamente por eso, porque a nivel internacional y a nivel nacional hay una lógica de homofobia, digamos, de que no tiene por qué haber comportamientos que vayan fuera de la lógica heteronormada, que además de todo acompaña, por supuesto, la competitividad. Una cuestión también fundamental. Dentro de las canchas se enfrentan 20, 22 jugadores que encarnan todos estos valores que estamos señalando. Pero además de todo, eso creo que también tendremos que vincularlo con sistemas económicos, con una producción de carácter capitalista. El deporte también engrasa una maquinaria, digamos, de funcionamiento económico que requiere muy probablemente comportamiento racional, comportamiento masculino, competitivo, una lógica de competencia. De manera que los deportes son, me parece decirlo así de manera más pertinente, un microcosmos de lo que socialmente o internacionalmente somos. No tenemos que tener tiempos perdidos en los minutos que dura el partido, tenemos que sacar ventaja de eso, una lógica también militar, una lógica también de enfrentamiento, de combate,
dentro del campo de juegos. Todo eso es lo que está, digamos, detrás de los grandes reflectores de los deportes a nivel internacional. Una cuestión también muy interesante, me parece, de cómo revisar los deportes desde un punto de vista contrahistórico, es decir, a contrapelo de cómo se nos cuenta históricamente hablando, es también señalar el elemento que tiene que ver con lo militar, las estrategias, las tácticas, incluso el lenguaje dentro de los propios deportes, muy vinculado a lo militar. El ejército, creo que en el continente africano y también muy en específico en lugares que fueron sujetos de colonización, estoy pensando también en México, estoy pensando quizás en América Latina, pero muy específico para el caso del continente africano, los ejércitos sirvieron también para confeccionar una masculinidad con características hegemónicas. De manera que deportes, milicia y construcción de masculinidades, me permito decirlo, van muy de la mano, van como conformando engranajes, sistemas perfectamente engrasados para confeccionar esto que pudiéramos llamar una masculinidad hegemónica. Doy un ejemplo. El ejército en África Oriental, lo que se denominó como el King's African Rifles, es decir, los ejércitos representantes de la corona británica en el oriente del continente africano, tenían consignas o tenían narrativas muy sólidas de cómo convocar a la población negra africana para integrarse a las filas. Se asumía que cuando te convertías en militar del King African Rifles, devenías un varón o un hombre de alcurnia. Tenías, por supuesto, algo muy valorado incluso hasta la actualidad, que es un salario permanente. Tenías un trabajo de respeto, pero además de todo tenías el manejo de las armas o este tipo de tecnologías, llamémosle así, perdonando el coloquialismo, macho empoderantes. Empoderan al hombre porque justamente se concibe, creo que hasta la actualidad, al ejército y los deportes como un receptáculo mayoritariamente de quienes nos asumimos como varones. Las consignas, digamos, del King African Rifles y de los mecanismos como de cooptación de habitantes o de personas africanas eran muy particulares y muy atractivos, muy magnéticos. Se decía que si integrabas, digamos, por ejemplo, las filas del ejército, siendo un africano en edad de integrarse a las filas, podías pagar la dote de una mujer. Podías ser feo, pero tenías dinero. Podías ser feo, pero eras disciplinado. De manera que incluso algo que nos gusta mucho comentar con algunas otras colegas es las universidades también son detonadores de masculinidades en África. ¿Por qué razón? Porque muchos de los antecedentes más remotos de las universidades en África eran unas especies de escuelas privadas que tenían una lógica de internado. Entonces, muchos relatos de quienes estuvieron dentro de esas escuelas decían, tenemos una agenda, nos levantamos a determinada hora, comportamiento militar, hacemos una práctica deportiva, arreglamos la cama, nos uniformamos. El uniforme, tanto en deportes como en la milicia, es fundamental en la fisonomía de ser varón y de cumplir con una imagen masculina. Creo que son como los dos artefactos más potentes en cómo se debe ver un cuerpo masculino en todo el sentido de la palabra. Entonces, regresando al tema de las universidades, también las universidades contribuyeron a que nosotros actuáramos de manera racional, de manera eficiente y, por supuesto, de manera ordenada, ¿no? Una cuestión que creo que vale la pena señalar ya también para ir aterrizando un poco la charla. El cuerpo masculino negro africano, en el momento en que el colonialismo llega, resultaba demasiado infantil según los ojos de los colonizadores. No que yo lo crea, pero era como parte de los diarios de colonizadores que llegaban a diversos lugares del continente africano. El varón africano tenía comportamientos demasiado como infantiles, demasiado vinculados a lo infantil. Había que sacarlo, ahí la misión colonial, había que sacarlo de ese estatus de infantilismo o de niñez. Pero a la par, también el cuerpo masculino africano se hipersexualizó. Es decir, se inventaron un montón de mitos en torno a
la sexualidad de los varones adultos africanos. Digamos, órganos sexuales enormes, gigantescos, potencia sexual, etcétera, cosas que muy probablemente hasta el día de hoy seguimos depositando en el cuerpo de varones negros africanos o incluso varones negros afrodescendientes en algunos otros lados del mundo en general. ¿Cómo ocurre esa lógica? Por un lado, infantilizo y yo tengo que convertirlo en un adulto, pero a la par lo hipersexualizo. ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista de sexo, género y de masculinidades? Es doblemente difícil, socialmente hablando, aceptar que un negro pueda tener una identidad no masculina. ¿Por qué razón? Porque el colonialismo lo confeccionó tan hipersexualizado que sería como una doble desobediencia. El negro colonialmente tiene que ser hipersexualizado, tener múltiples esposas, todos estos mitos y estereotipos creados por el colonialismo. De manera que aquella persona, aquel cuerpo masculino que desobedece su mandato y se atreve, digamos, a levantar la mano y a salir del closet, como vulgarmente decimos, es doblemente castigado. No solamente es un homosexual, sino es alguien negro que no cumple con ese rol tradicional hegemónico tan hiper agrandado que el colonialismo puso en marcha. De manera que es muy difícil dentro del estándar hegemónico pensar que un negro pueda ser gay. Pero justamente existen casos de personas al interior de los deportes que se han admitido en Estados Unidos, básicamente uno de los principales, digamos, como representantes de negros que salen diciendo que son gay, tienen alguna una sexo divergencia con respecto a la heteronorma, han ocurrido con doble carga, con una doble rebanada de opresión. ¿Cómo un negro puede ser gay? ¿No? Si a la par es hipersexualizado desde el punto de vista masculino. Creo que eso también valdría mucho la pena considerarlo desde el punto de vista de cómo los deportes agrandan ese comportamiento masculino y castigan, digamos, a cualquier otra práctica de divergencia con respecto a lógicas sexuales de género hegemónicas. El deporte hay que verlo, sin duda. No queremos ser aguafiestas del mundial que está por celebrarse, pero hay que verlo también con una mirada crítica, ¿no? ¿Para qué sirven los deportes? ¿Dentro de qué maquinarias de dominación están involucrados los deportes? ¿Cómo se reproducen esas fisonomías principalmente valoradas por el deporte dentro de un tejido social y cómo se vinculan también con valores a modo del sistema económico? Y ya no digamos como también deportes y ejército se convierten en, ¿cómo me puedo decir?, moldes que confeccionan una masculinidad agresiva, violenta, competitiva y por ende hegemónica. Nada más para terminar, hay deportes en el continente africano antes de la llegada de los colonizadores, pero la mayor parte de los deportes previamente practicados anteriormente al colonialismo, en dichos deportes o en dichas, digamos, competencias, si se puede llamar así, no hay un vencedor necesariamente, ni hay un vencido. En los deportes, como es el caso del fútbol, sin duda hay alguien que gana y alguien que se regresa con toda la carga de haber perdido en la justa. ¿Cómo se cambia? Vaya, esa lógica de juego, sería la palabra, más que de competencia. Como una lógica de juego termina en una lógica de competencia. Sin duda creo que serían cosas o elementos de sociología del deporte que habría que revisar. Un último elemento. Si bien los deportes son hechos de la manera en que traté de explicarlos, a mí me gusta pensar que hay también una colonialidad deportiva. Es decir, los objetivos que el colonialismo depositó, tanto en deportes, probablemente universidades y muy seguramente también ejército y milicia, se pusieron en marcha durante la época del dominio colonial, subsistieron durante las épocas de las independencias. Incluso lo más paradójico es que los movimientos independentistas o los gobiernos posteriores a las independencias retomaron esos artefactos como mecanismos de confección de masculinidades en África. Y muy seguramente en siglo XXI seguimos también reproduciendo esa colonialidad deportiva. Es decir, el deporte como un mecanismo de construcción de masculinidades hegemónicas que a la par segregan, digamos, a otras
no tan fuertes o no tan violentas, tan agresivas como las hegemónicas. Ya no digamos también de la presencia de mujeres dentro de los deportes que estamos hablando. Es mucho más fácil pensar, dicen algunos autores, que mujeres se pueden integrar a deportes si solo si tienen rasgos masculinos. Es decir, habitualmente dentro de la confección de masculinidades hegemónicas, cómo se piensa la presencia de mujeres practicando deportes. Son lesbianas o son muy masculinas. De ahí que en muchos casos las mujeres se admiten dentro de algún tipo de deportes, pero es, creo, mucho más difícil pensar que un varón gay o un varón con alguna sexualidad divergente a la hegemónica pueda estar presente dentro de las selecciones. Un elemento que también conviene señalar del próximo Mundial de Fútbol es la enorme participación de países africanos, algunos de los cuales no son potencias, digamos, en ascenso, como pueden ser, por ejemplo, el caso de Sudáfrica. Son selecciones de una magnitud un tanto menor con respecto a los grandes países que habitualmente siempre están en las justas deportivas. A pesar de todo lo que hemos señalado, como tiene que ver con el asunto de masculinidades hegemónicas y masculinidades subalternizadas, es un gran escaparate, sin duda, el Mundial próximo de fútbol para estos países. Y también vale la pena señalarlo, los deportes se han convertido en un mecanismo de ascenso y movilidad social. Es decir, las personas que gozan de la práctica de un deporte o que tienen cualidades para participar en una justa deportiva, pues en un mundial tienen un escenario espectacular para pasado mañana poder tener contratos a nivel internacional, ¿no? Tampoco quisiéramos mandar el mensaje de que el continente africano no tiene que participar en estas justas, lo tiene que hacer y creo que es un evento fundamental para darle visibilidad a muchos de estos países y también para permitir eventualmente que algunos de los jugadores suban a las grandes ligas europeas, donde pueden también tener acceso a salarios muy, muy redituables. Creo que en ese sentido, los deportes son vistos en contrasentido, lo que señalábamos, pero también curiosamente son mecanismos de ascenso social y mecanismos de visibilidad social. Así que enhorabuena por todos los países que están ya enlistados en el roster deportivo y seguramente pues darán muchísima pelea en el campo de fútbol. Muchísimas cosas por decir, pero bueno, muchísimas gracias también por el tiempo. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.